Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde abordamos as principais notícias da última semana, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem. Quais é que são as notícias escolhidas? Bueno, la primera de ellas son unas declaraciones del embajador español en Portugal sobre la cumbre y sobre el tema de las prioridades ferroviarias. En segundo lugar, comentaré un artículo de Pablo Castro, Iberia en Datos. Y por último, avanzaré unas ideas de mi próximo artículo sobre una propuesta de un tren universitario entre Salamanca y Coimbra. Ok, vamos começar. Então, há uma semana falávamos aqui que ainda não tínhamos um local para a próxima Cimeira Ibérica. Temos já a data, será em outubro. Agora, o embaixador Trigo, o embaixador de Espanha aqui em Portugal, avançou já com uma localização. Podemos dizer que habemos Algarve, vai ser no Algarve, certo? Así parece que se le ha escapado, ¿no? Porque dijo que había que esperar la declaración oficial, pero bueno, por lo menos se le ha escapado ese dato. Es verdad que es una región amplia, no ha dicho el Pois. lugar exacto, es el Algarve. No nos hemos quedado lejos porque apuntábamos en el sur, ¿no? Hum, Claro, apuntábamos más hacia el Algarve, pero básicamente también planteábamos ese debate norte-sur y que ahora pues tiene más protagonismo el sur en este momento, ¿no? Y bueno, pues sí, es coherente con el mensaje que se quiere dar y entonces pues parece que sí, pero bueno, habrá que esperar a la confirmación oficial. También deja una duda, ¿vale? Todas estas declaraciones las ha dado al Diario de Noticias en en una entrevista realizada por la periodista Susana Salvador. Y bueno, pues ha dejado un poco en el aire también, dice que será a final de octubre. En principio nos manejábamos el 23, no sé si está bailando el día, pero bueno, el 23 entra dentro de lo que es el final de mes, pero bueno, pronto. por este pronunciación, por esta declaración, pues podemos pensar que a lo mejor se pospone algunos días, pero bueno, el 23 todavía está dentro de ese marco, ¿no? Y bueno, el embajador se nota en las declaraciones que él ha tenido esa experiencia que le hemos contado aquí en el Trapecio TV, como él tiene mucha habilidad a la hora de incorporar argumentos de los gobiernos donde él está, siendo muy diplomático y al mismo tiempo incorporar sus pues, sugerencias, intereses, etcétera, ¿no? Entonces, pues en el tema ferroviario se ha visto como él ha sido muy educado, ha entendido en todo momento al anterior gobierno portugués, a este. Y pues claro, según la coyuntura, pues va incorporando cosas al discurso y ahora se nota un discurso mucho más madurado, ¿no? Incorpora el razonamiento de que Madrid y Lisboa no pueden ser las únicas capitales europeas que no están ligadas por la alta velocidad. Considera que evidentemente lo que ha planteado Luis Montenegro no es incompatible con el Lisboa-Porto. Recordemos que hasta el momento siempre todas las ideas hegemónicamente eran las del Atlántico. Ahora mismo se ha planteado que va a tener la misma prioridad y ya rápidamente salta el tema de que no, es que ha abandonado el otro. Bueno, nos pasamos del blanco al negro de una manera que no tiene sentido. Se ha dicho que es la misma prioridad, pues es la misma prioridad. Yo entiendo que, por ejemplo, el presidente de la Junta de Galicia, pues defina sus propios intereses regionales, que no deben ser excluyentes, porque al fin y al cabo vamos a conseguir conectar a gallegos con extremeños por línea ferroviaria a través de Portugal. Pues bueno, ha ido a Lisboa, se ha reunido con el ministro de Infraestructuras y para garantizarle que sigue habiendo prioridad por la Galicia, que evidentemente en ningún caso se había contemplado que tuviera menos prioridad. Entonces, pues bueno, ha quedado meridianamente claro. Y el propio embajador dice que durante un tiempo que le estuvo recabando opiniones y claro que parecía como que un proyecto excluía a otro, ¿no? Y esto es absurdo porque hay empresas suficientes, hay obreros suficientes como para construir en paralelo, ¿no? Incluso en las propias comunidades autónomas españolas, pues claro, había como intereses.
divergentes, ¿no? Aparentemente, que no tiene que ser así como siempre hemos defendido aquí en el trapecio. Y él dice que, de nuevo, que está totalmente de acuerdo con la doble prioridad que ha planteado el gobierno portugués, ¿no? Fernández Trigo dice que él no quiere interferir en las decisiones del gobierno portugués, que entiende perfectamente ese razonamiento de la cohesión nacional, de la apuesta por el puerto de Sines, le parece magnífico. Cree también que Castilla y León no tiene que quedarse completamente al margen, hay que pensar también en otras conexiones. Recordemos que históricamente se han pactado 4 conexiones. Y también piensa que eso, hay que reforzar la estrategia de cooperación transfronteriza. Y por último, piensa que la institucionalidad fuerte que existe entre los dos estados y que se ha reconocido ahora con el cambio de dos partidos con dos partidos diferentes en los ambos gobiernos, cree que existe la posibilidad de que también se traduzca una amistad personal actualmente entre los dos primeros ministros, igual que ocurrió con Costa, ¿no? Pero que hay que dejar un tiempo y que haya una aproximación, un conocimiento mutuo. Y bueno, en general es bastante optimista y la verdad que nos ha gustado mucho estas declaraciones. El diario de noticias, evidentemente, conforme a su propio interés, ha destacado en el titular insistiendo que el embajador afirmaba que hay que mantener la prioridad con Galicia, que evidentemente nosotros defendemos esto, mantener la prioridad con Galicia, pero si ves los contenidos de la noticia y de la entrevista, lo que viene a defender es la doble prioridad igual para estas dos regiones, tanto para el sur como para el norte. Exato. Agora vamos avançar com o artigo, mas antes queria voltar a sublinhar, porque ainda há muito aquela ideia, o que é a Península Ibérica? A Península Ibérica é a junção de Portugal, Espanha e Andorra. Não é um espaço mítico, como já vi circular em alguns vídeos de redes sociais. Fica na zona da fronteira onde são criados, onde é criado o porco preto, como chamamos aqui em Portugal, ou o porco ibérico. Mas pronto, vamos avançar para a Ibéria em dados. Pues bueno, esta es una aportación muy interesante de Pablo Castro, que por su propia disciplina de enseñanza, pues él le gusta el tema de los números y para los argumentos los datos son fundamentales. Y vamos a contar algunos datos muy interesantes sobre la península. Él también plantea, pues eso, que tenemos que estar atentos a las fuentes de información estadística. En primer lugar, la península ibérica en cifras que hacen los Institutos Nacionales de Estadística de España y Portugal. Y nos ofrece alguna serie de cifras, ¿no? Por ejemplo, la población residente. Si sumamos los 48 millones de España y los 10 millones de Portugal, contando con los centenares de miles añadidos a cada uno, pues llegarían prácticamente a 60 millones, o sea, 59 millones, 160.000, 170, ¿no? Entonces, pues Iberia llegaría a esa población. ¿Vale? Vemos que por cada residente de Portugal hay 5 en España, lo cual guarda la proporción de tamaño territorial, ¿no? Y hay que decir una cosa muy interesante, que si nos vamos a la superficie, pues seríamos el primer país de Europa, porque la península ibérica es más grande que Francia, entendido Europa como Unión Europea, ¿no? Entonces, pues la verdad que es un buen referente, ¿no? A la hora de posicionarnos, ¿no? Dentro de la Unión Europea. También plantea bueno, que el área metropolitana pues es una de las características donde se concentra la población, ¿no? Habla de Madrid, Barcelona, Lisboa, que conforman el eje transversal noroeste, suroeste de la península, configurando la tricapitalidad económica, social, cultural de Iberia, que alberga una de cada 4 habitantes de la península. ¿Vale? De economía, dice que la economía de España es 5 veces y media que la de Portugal. Aquí en proporción es quizá un
pelín más grande la economía, las proporciones naturales de los dos países en población y superficie, pero el grado de desarrollo es parecido en general. Por así decirlo, Portugal, el nivel de Portugal está entre medias entre lo que es el nivel de Andalucía y lo que es Madrid y Cataluña, ¿no? En comercio hay que decir que España exporta a Portugal el 8% de sus ventas, más que a toda Iberoamérica, el 4,5%, y España en 2022 es el principal proveedor de Portugal, ¿vale? Plantea que el principal reto comercial es que el aumento de ventas de empresas portuguesas en España. En el turismo, el primer destino turístico internacional es la península ibérica con 115 millones de visitas en 2023 y las intravisitas ibéricas. España fue en 2023 el principal emisor de turistas a Portugal, ¿no? Pues bueno, con toda esta serie de datos, él ofrece datos de turismo de Portugal, de Tour España, bueno, de la economía también en web datos macro, pues se puede seguir muy bien comparativamente lo que son los dos países, ¿no? En este iberismo metodológico y seguir construyendo pues esa alianza ibérica, planteando esa importancia del peso que puede tener internacional Iberia, traducido a datos. E agora, para terminarmos, Salamanca e Coimbra muito provavelmente são os dois principais estudantes de toda a Península Ibérica. Que proposta é que tens a levantar? Bueno, pues como sabéis, estuvimos hace poco en Salamanca presentando el libro de Lusitania en el Horizonte y bueno, yo ahí comenté una propuesta, ya que se está hablando mucho de esta pugna entre gallegos y extremeños y atlánticos y alentejanos lusos, pues bueno, cambiemos de tema también. Vamos a hablar de la gente de la región centro, de las Beiras, de Salamanca. Vamos a hablar de la conexión histórica que siempre ha habido entre Coimbra y Salamanca, inevitablemente entre dos ciudades universitarias, ¿no? Y bueno, siempre hubo esa conexión y desde antiguo hubo trenes, pero ahora estamos en esta situación donde desde el coronavirus pues no hay un enlace de tren y ya que el propio ministro español decía, no, no es rentable, y se dejaba un poco de lado esta conexión, pues bueno, yo voy a proponer aquí una idea de pack que puede servir también tanto para la comunidad universitaria como para la relación de los dos países y también como un pack de turismo, porque hay que pensar que muchas veces los turistas vienen a la península ibérica y quieren visitar los dos países y les tienes que facilitar las cosas. Si no, todo el mundo se va a concentrar en el avión, a venir a Madrid, a Lisboa y no descongestionas, ¿no? Y bueno, mi idea es eso, pues unir en un tren universitario. Siempre ha habido estas ideas de a veces que los trenes eh, hacerlos como un espacio de entretenimiento, de estar, ¿no? Y podría ser, se podrían dar a lo mejor clases, se podrían dar, pues a lo mejor en unos 4 horas que yo calculo de trayecto que hay entre una ciudad y otra, incluso con paradas entre medias, también en la frontera pues podría haber ofertas también dentro del tren de entretenimiento y también de convivencia y de aulas, ¿no? De clases. Y yo creo que sería muy interesante, pues por ejemplo, para viernes y lunes, por si quieren pasar el fin de semana o para pasar el día. Se podría ver para que no fuera una cosa, no, todos los días, y a lo mejor ahí llega el riesgo de la poca rentabilidad del servicio, pero yo creo que se puede hacer rentable y sobre todo rentabilidad cultural y política sería al 100% y universitaria, ¿eh? También para aumentar los números de ambas universidades en cuanto a matrículas, etcétera, ¿no? Y creo que también los ayuntamientos también podrían estar interesados y las comunidades regionales de ambos países, ¿no? Y bueno, yo sé que se podría unir ya esas dos extenvías. Es cierto que la electrificación no es completa, pero está casi, y existen trenes, tanto de Renfe como de Convoyos de Portugal,
que son mixtos de diésel y electricidad, es decir, que las partes donde no haya electricidad puede ir a diésel. Y más adelante, probablemente en 2026, por ejemplo, coincidiendo con el quinto aniversario de la Escuela de Salamanca, entendida como Escuela Ibérica de la Paz, donde había mucha relación entre Coimbra y Salamanca en aquel periodo, pues, por esa celebración también podría servir, pues, por ejemplo, en esas clases también divulgar quiénes eran, ¿no? Todos estos grandes teólogos que supuso pues, un gran avance a nivel de ciencias humanas y incluso de ciencias más duras, ¿no? Por decir nombres, gentes como Serafín Freitas, Martín de Ledesma, Pedro Núñez, Francisco Suárez, Pedro da Fonseca, Luis de Molina, João de São Tomás, Azpelicueta. Posteriormente, el propio Unamuno es un gran símbolo, ¿no? Incluso se podría llamar este tren de Unamuno. En algún momento yo he llegado a plantearlo, por ejemplo, con Guarda, pero pensé, y digo, bueno, vamos a ir un poco más allá de Guarda, ¿no? Vamos a ir a, a Coimbra, ¿no? Y bueno, pues yo creo que podemos rememorar los tiempos, por ejemplo, del ultimátum, que hubo una hermandad muy fuerte entre los movimientos estudiantiles de ambos países y después que existe una herencia lusitana, recordemos que Lusitania es más, abarca más allá de la raya, incluye Salamanca y Extremadura. Y después también una herencia lusa que tiene Portugal también, que se aprecian los apellidos y en el callejero, ¿no? Entonces, pues bueno, queda ahí esa propuesta, espero que algún día la podamos ver. Hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Bem, a Espanha vai avançar com o reconhecimento do Estado da Palestina. Portugal pretende aguardar mais um pouco. Roberto Martínez e De La Fuente apresentar os convocados para o Euro 2024, Portugal e Espanha. E para terminar, o apoio económico que o Brasil tem dado à Angola nos últimos 20 anos. Pues vamos con el reconocimiento de Palestina. Então, Pedro Sánchez já anunciou que na próxima terça-feira já vai avançar com o reconhecimento do Estado da Palestina por parte de Espanha. Bem, Espanha não é o único país europeu a avançar com este reconhecimento, mas muito provavelmente Sánchez é neste minuto a grande figura internacional que encabeça o reconhecimento do Estado palestiniano, não só a nível europeu, mas também das Nações Unidas. Mesmo a vontade já havia sido expressa pelo português António Guterres, que acredita que o maior reconhecimento ou maior peso político da Palestina pode ajudar a terminar com esta guerra que já dura há mais de 7 meses naquele território. Bem, este anúncio em Espanha e em outros países europeus não, não tem sido acompanhado do lado português com uma data específica. Portugal aplaude, Portugal considera também um dia vir a dar um reconhecimento mais formal do que tem atualmente ao Estado da Palestina, mas não avança neste momento numa data, porque, neste caso, o responsável pelos negócios estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, defende então, como outros estadistas, defende a coabitação entre os dois Estados de Israel e da Palestina, ou seja, Portugal neste minuto prefere ter uma posição mais neutral nesta guerra que tem feito correr muita tinta, e em Espanha Pedro Sánchez, para além de estar a ser como grande defensor da Palestina neste minuto, o PSOE também, notícia recente, pondera processar a Ayuso devido a algumas declarações que ela fez sobre este reconhecimento na Assembleia de Madrid. Muy bien, pues lo seguiremos de cerca. Aquí estamos, sí, recibiendo pues esa respuesta del Estado de Israel. Y como digo, desde la línea editorial del Trapecio, nosotros apostamos eso por una línea filosefardista frente a los sectores más extremistas del sionismo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que ya llega un punto que es inevitable que haya una compensación por el nivel de mortandad que lleva esa reacción desproporcionada de Israel. Bien.
pasemos ahora a una historia paradigmática, un ejemplo, ¿no? de ibérico, de doblemente ibérico, ¿eh? Ya podemos hablar que ya es un portugués más, de Roberto Martínez. Ah, sim, já come comida como português, até já entrega prémios de música, como aconteceu nos prémios que há cá em Portugal, que são os Play. Ele entregou o prémio para melhor música do ano a uma banda de irmãos que são de São Tomé e Príncipe, mas residentes em Sesimbra, onde eu resido. Ou seja, já é não só português, mas lusófono, já que entrega prémios a pessoas de São Tomé. Pronto, então Roberto Martínez, uma semana mais ou menos depois de ter entregue este prémio ao lado da fadista Marisa, anunciou os 26 nomes que Portugal vai levar este Euro 2024. Pronto, para além da dupla de Joões de Barcelona, Félix e Cancelo, outros dois nomes bastante conhecidos, Pepe e Cristiano Ronaldo, que poderão ir tudo nesta competição, bater cada um deles um recorde do Guinness. Pepe, como o mais velho a ir a um europeu, já ultrapassa os 40 anos, e Cristiano Ronaldo, muito provavelmente, acho que qualquer um pode apostar a dinheiro e pode ter a certeza que não vai perder, como o mais velho a marcar no europeu. Pronto, para além da apresentação da lista de Portugal, De La Fuente, pelo lado espanhol, também apresentou os seus convocados para esta competição, que começa mais ou menos dentro de um mês. Levantou também, lembrou um trio de seleções que ele considera fortes candidatas ao título: Inglaterra, França e Portugal. Bem, no caso do português Martínez, desta vez não apresenta Portugal como um candidato forte ao título, mas apresenta um sonho, que pretende sonhar como sonhou-se em 2016, quando Portugal foi pela primeira vez, e até o momento única, campeão da Europa. Bem, eu, para não mofar, para não dar azar a nenhuma das equipas, não quero acabar com isto a perguntar até onde é que acham que Portugal e Espanha podem ir, mas só se concordam ou não com os convocados que vão estar a jogar pela Península Ibérica na Alemanha daqui a sensivelmente um mês. Muy bien, y por último, Brasil sigue desplegando esa política exterior multipolar basada en relaciones en varios continentes y evidentemente África es fundamental y la lusofonía africana doblemente importante, ¿no? En ese mar compartido que tienen del Atlántico Sur y esa lengua compartida, ¿no? Cuéntanos cuáles las relaciones con Angola actualmente. As relações estão cada vez melhores, e a verdade é que nos últimos 20 anos o Brasil doou, ou pronto, investiu, se calhar assim é melhor a palavra, em Angola cerca de 20 mil milhões de dólares, 18 mais ou menos. Atualmente está a 18 mil milhões de euros em 75 projetos que ajudaram na reconstrução do país. Não podemos esquecer que há pouco mais de 20 anos Angola passou por uma guerra civil bastante forte, que para além de ter tido um grande nível de mortandade, destruiu grande parte do país, e investimentos não só de Portugal, da China ou do Brasil ajudaram a tornar Angola no país que hoje cada vez conhecemos mais. Pronto, estes dados foram avançados pelo embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal, que também lembrou que a comunidade brasileira em Angola é a maior comunidade de brasileiros em África, e que a relação entre os dois países é muito forte desde 1975. O Brasil foi o primeiro país e tudo a reconhecer a independência de Angola depois da independência por parte de Portugal, e Brasil e Holanda querem apostar cada vez mais no eixo sul-sul a nível lusófono, porque se olharmos para a CPLP, habitualmente os dois eixos de força estão em Brasília e em Lisboa, um sul-norte, e pronto, Angola quer se apresentar cada vez mais como uma voz potente a nível da CPLP, ou seja, esta irmandade Brasil-Angola é cada vez maior e cada vez mais forte,
e como o embaixador ressaltou, que este reforço no investimento e reforço nos laços aconteceu há 20 anos, mais ou menos com a entrada de Lula da Silva no poder, primeiro mandato, e volta a ganhar um novo ímpeto agora com outro novo mandato de Lula no Palácio do Planalto. Muy bien, pues los seguiremos muy de cerca porque nos interesan mucho las políticas de Itamaraty y esperemos que cada vez veamos más convergencia con las políticas del resto de países de la lusofonía, de la hispanofonía y de la iberofonía en general. Bueno, hasta aquí nuestro repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en español y portugués. Ya sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales y en YouTube. Hasta la próxima semana. Até a Obrigado. próxima.